Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y Job, en su profunda angustia, clamó al cielo: «Oh Dios, ¿por qué me has abandonado en esta tribulación?» Job 30 horas y 20 minutos. Su voz resonaba en medio de la tristeza, mientras las sombras de su sufrimiento cubrían su ser. A su alrededor, sus amigos, con rostros de preocupación, se mantenían al margen, vacilantes en su consejo, y el viento llevándose sus murmullos de consuelo. Sin embargo, en la quietud de la noche, se oyó una voz poderosa que emergía del torbellino, un eco divino que penetró el corazón de Job. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Job 38, 4. Esta pregunta, cargada de majestad y autoridad, hizo vibrar el alma de Job, llevándolo a reflexionar sobre la inmensidad y soberanía de Dios. Por un momento, el hombre que había perdido tanto se sintió pequeño ante el esplendor del Creador. «No trataré de entender tus caminos, Señor», murmuró Job con humildad. «Pero reconozco que mis oídos han oído de ti, ahora mis ojos te ven». Job 42, 5. Una transformación comenzó a gestarse en su corazón, mientras el peso de su desdicha se encontraba con la luz de la revelación divina. El mismo Dios que había permitido su sufrimiento ahora hablaba, y con cada palabra pronunciada, la fe de Job florecía de nuevo. Mientras Job se arrodillaba en el polvo, su corazón quebrantado clamó por misericordia. «He aquí, soy vil, ¿qué responderé yo?» Job 40, 4. Su dolor se tornaba en un anhelo por el perdón, por una restauración que parecía inalcanzable. La atmósfera se llenó de expectativa. ¿Podría Dios restaurarlo en medio de su sufrimiento? ¿Podría revivir sus huesos quebrantados y su espíritu agonizante? Sus amigos observaban la lucha interior de Job, comprendiendo que su fe se mantenía como un faro en medio de la tempestad. «Si te arrepientes y clamas a Él responderá», recomendaron en voz baja, pero sus corazones estaban saturados de dudas. Job, con una llamativa fuerza espiritual, se volvió hacia ellos. «El Señor me ha dado, el Señor me lo ha quitado, sea el nombre del Señor bendito». Job 1:21. Así como el oro es refinado en el fuego, la fe de Job se forjaba en la fragorosa prueba. Cuanto más se agitaba, más purificada se volvía. La luz divina brillaba en la oscuridad de su situación, recordándole que había un propósito en su sufrimiento. «Porque yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo». Job 19:25. Mientras la lucha continuaba, el cielo pareciera abrirse, y una presencia de esperanza saturaba el lugar. Cada lágrima que Job derramaba no era en vano, su dolor y su fe eran vistos por el Altísimo. «No hay más dolor en el corazón del hombre que el Señor no pueda sanar», resonó en su espíritu, llenándolo de fe renovada, y así, en medio de su aflicción, Job fue cautivado por una revelación aún mayor que sus pruebas. El plan soberano de Dios se enredaba en su vida, y lo que parecía un final oscuro era solo el preludio de una gloriosa restauración. Pero lo que Job aún no sabía es que Dios estaba a punto de desatar un milagro transformador que cambiaría su historia para siempre. Y sucedió que, en la profundidad de su desconsuelo, Job oyó nuevamente la voz de Dios que resonaba en el vórtice del aire. ¿Acaso el que contiende con el Omnipotente le retará? El que disputa con Dios, responda a esto. Job 40, 2. La magnificencia de estas palabras atrajo aún más su atención y la de sus amigos, quienes se encontraron temerosos ante la grandeza sobrehumana que se manifestaba en la conversación. Job, temblando de reverencia, sintió como cada palabra se entrelazaba con su sufrimiento y su inquisitiva fe. «Señor, ¿qué podría decirte en mi condición?», preguntó casi en un murmullo. «Ciertamente, mi voz es débil y mis fuerzas se han ido. Pero aquí estoy, esperando en ti». Los amigos de Job se miraron entre sí, sus rostros reflejando tanto la angustia como la esperanza. Sabían que lo que estaba sucediendo era un diálogo sagrado, una intersección divina con la humanidad en su quebranto. Ellos se preguntaban, ¿qué propósito podría tener Dios al revelar su presencia frente a la aflicción de su amigo?
entonces, en una gloriosa manifestación, una luz envolvió a Job y la tierra tembló bajo sus pies. Has hablado de lo que no entiendes, así te lo diré, continuó la voz severa pero compasiva. Contempla las maravillas de la creación, el león, el ciervo, el hipopótamo. Ningún de ellos se mueve, sino por mi orden. ¿Acaso no soy yo el que sostiene al universo en su mano? Job sintió que su corazón se elevaba y su entendimiento se expandía. Te alabo, oh Señor. Tus caminos son más altos que los míos y tu entendimiento sobrepasa lo que puedo captar. Isaías 55, 9. La comprensión de que toda su vida y sufrimiento tenían una importancia en el gran esquema de lo eterno llenaba su ser de asombro. Con cada palabra, Dios le revelaba los misterios del mundo, mostrándole que incluso en el sufrimiento había un propósito divino. La angustia que había sentido no era solo prueba, sino camino hacia la revelación de una verdad mayor, que su fe debía brillar en la oscuridad. Job, ¿tú eres el que puede comprender la profundidad del mar o el peso de las tormentas? Si puedes hacer esto, entonces quizás podrías comprender mis caminos. Job 38, 16-17. Y mientras Job reflexionaba sobre estas revelaciones, sintió que el peso de su sufrimiento se transformaba en un deseo ferviente por atenerse a lo que Dios había dispuesto. Las lágrimas de Job, ya no solo de dolor, se convirtieron en lágrimas de adoración. Te agradezco por mostrarme mi lugar en tu creación, por recordarme de tu soberanía, exclamó con fervor. Ahora sé que mi Redentor vive, y aun cuando esta carne se consuma, en mi carne veré a Dios. Job 19:26. A medida que sus amigos observaban, comenzaron a experimentar un cambio en sus propios corazones. La esperanza estaba renaciendo en sus almas. Aquí estaban, en la presencia divina, y se dieron cuenta de que el sufrimiento de Job había sido una llama que revelaba el carácter de Dios, y así, mientras Job se levantaba en un nuevo conocimiento y fe, la voz de Dios volvió a resonar: no te preocupes, Job. Yo tengo planes de bien para ti, planes que exceden todo entendimiento. Estás a punto de ver la plenitud de mi gloria. Aún hay más que he preparado para ti. En ese instante, una inquietante expectativa llenó el aire. Lo que Job había perdido estaba destinado a ser restaurado, pero lo que Dios estaba a punto de hacer era aún más grande de lo que podía imaginar. Sin embargo, en el horizonte de la revelación se vislumbraba un nuevo reto que llevaría su fe hacia nuevas dimensiones. El misterio de la soberanía divina se tejía en su historia, y su vida nunca volvería a ser la misma. Y sucedió que después de la manifestación de la voz de Dios, Job quedó en contemplación profunda. La luz divina que lo había abrazado y la voz que resonaba en su corazón seguían vibrando en su ser. En su mente, imágenes de la creación danzaban como un eco poderoso, y en su espíritu, una nueva determinación empezaba a germinar. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Salmo 8:4, se preguntó, sumido en un juego de pensamientos, como el Creador de los cielos y de la tierra se ocupaba de su sufrimiento. Así, mientras meditaba, un silencio reverente invadió el entorno. Sus amigos notaron el cambio en el rostro de Job. Había pasado de la desesperación al asombro, y de éste, a una profunda paz. Con cautela, Zofar, el naamatita, rompió el silencio. Job, has sido confrontado por el Altísimo. ¿Qué has comprendido de su mensaje? Tus aflicciones nos han dejado desconcertados, pero veo que algo ha cambiado en ti. En mi quebranto, he visto la grandeza de Dios, respondió Job, con su voz ya firme y segura. El Omnipotente ha hablado, y cada palabra me ha hecho entender que su sabiduría está más allá de mis propios entendimientos. He aprendido que mi sufrimiento es parte de un diseño divino que lleva consigo un propósito glorioso. Los amigos de Job, aún con temor reverencial, se acercaron con nuevas inquietudes. ¿Podrías compartir con nosotros esa revelación? ¿Cómo puede uno sostenerse ante tanto dolor y continuar confiando en la bondad de Dios? Preguntó Elifaz, el temanita, ansioso por conocer la luz que ahora brillaba en Job. Es en el quebranto donde la fe se refina, comenzó Job, su voz resonando con una autoridad renovada.
Dios me ha mostrado su creación, y he visto que cada criatura, cada estrella y cada tormenta responden a su mandato. Si el universo se sujeta a su control y su cuidado, ¿cómo podría yo dudar de que mi vida también está en sus manos? Salmo 147, 4-5. Mientras los amigos escuchaban, una vibración de esperanza comenzó a infundir sus corazones. Pero inmediatamente, una sombra de duda cruzó el rostro de Bildad, el suitá. Pero, Job, aún debemos entender por qué has sido tratado con tales calamidades. ¿Dónde está la justicia en todo esto? Job, en su renovada perspectiva, miró a sus amigos con compasión. La justicia de Dios no siempre se mide en términos humanos. Él busca lo que no vemos, lo que no entendemos. En medio del juicio, hay gracia, en medio del dolor, hay propósito. Quizás aún no hemos vislumbrado el final del relato que Dios ha tejido en nuestras vidas. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, Juan 8:32. Con estas palabras, la luz de la revelación brilló aún más y llenó el corazón de los presentes. Ellos comprendieron que estaban al borde de algo asombroso, algo que trasciende su entendimiento. Así, cada uno comenzó a hablar entre sí, reflexionando sobre el misterio de la voluntad divina y de la redención que se avecinaba, pero entonces, la voz del Señor resonó nuevamente en la atmósfera. Job, has compartido bien en tu entendimiento, pero escucha, lo que he tejido en tu historia se extiende más allá de ti. No solo te restauraré, sino que otros verán mi gloria a través de ti. ¿No has escuchado lo que vendrá más adelante y cómo impactará a las generaciones? El aire comenzó a temblar con un asombro palpable. Job sintió nuevamente el peso de la narrativa que lo abrazaba y, con un suspiro, respondió, Señor, háblame, que quiero escuchar tu voluntad. Estoy listo para seguir el camino que has trazado en medio de la adversidad. Así, con cada palabra entrelazada por la soberanía divina, la historia de Job estaba a punto de tomar un giro trascendental. Las revelaciones que se avecinaban traspasarían el presente y dejarían marcas profundas en la humanidad. En la vasta trama del cielo, el Señor comenzó a desplegar su plan, tejiendo hilos de redención que resonarían a través del tiempo. ¿Qué traerá Dios para aquellos que permanecen fieles incluso en el dolor? La respuesta apenas comenzaba a revelarse, y la expectativa llenaba el aire, como un latido divino. Y cuando la voz del Señor se desvaneció en el aire, un profundo silencio se apoderó del lugar. La atmósfera se cargó de una anticipación casi palpable, como si la misma creación se contuviera la respiración, aguardando revelaciones divinas. Job, consciente de la carga que conllevaba la promesa de Dios, sintió en su corazón un despertar de propósito. Miró a sus amigos, cuyas miradas reflejaban la mezcla de temor y esperanza. Así como el fuego refina al oro, comenzó a decir Job con voz resonante, así es el sufrimiento una herramienta en manos del Creador. No es solo mío, es para nosotros todos. Cada llanto, cada cicatriz, cada pérdida, en ellos Dios está forjando algo más grande que nosotros mismos. Salmo 66 horas y 10 minutos. Su declaración resonó en el aire, impregnando sus corazones de un nuevo entendimiento. Sofar, intrigado, preguntó, ¿puede uno realmente llegar a ver la bondad de Dios a través de tales pruebas? ¿No nos enseña la ley que el castigo es para el malvado? Más bien, la gracia es abundantemente más profunda, replicó Job con fervor. Es en el dolor donde se revela la compasión del Altísimo. No temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Isaías 41 horas y 10 minutos. En toda angustia, hay un susurro de amor. En mi lucha, he experimentado la mano de Dios guiándome, diciendo, confía en mí. Debemos abrir nuestros ojos más allá de lo que vemos. Elifaz, aún dudoso, se dejó llevar por la verdad que fluía de Job, pero una sombra de incertidumbre permanecía. ¿Cómo podemos estar seguros de que ese camino traerá alivio y no más sufrimiento?
¿Acaso no hay un momento en el cual la fe se rinde ante la desesperanza? Job, con una paz que emulaba la de su alma renovada, sonrió. La fe no es la ausencia de dudas, sino el puente que nos lleva a lo eterno, y aunque nuestros caminos puedan estar llenos de sombras, la luz de Dios camina con nosotros. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. En ese instante, el aire se volvió eléctrico, como si una energía divina llenara el espacio. Las palabras de Job viajaron a través de las frecuencias del cielo y profundamente en sus corazones. El viento susurrante pareció llevar consigo las preguntas y ansiedades. Era como si el plan de Dios comenzara a despegar, una sinfonía celestial en desarrollo. Sin embargo, la voz del Señor retumbó nuevamente, más fuerte, más integrada a la esencia del momento. Job, el sufrimiento que has enfrentado ha sido el escenario sobre el cual se escribirá un libro eterno. Pero, no olvides a quienes has dejado atrás, ellos también son parte de esta historia. Te restauraré, pero su fe será también fortalecida. Ahora, levanta tus ojos y contempla el futuro de los que buscarán consuelo en tus experiencias. Romanos 5, 3-5. Las palabras de Dios cayeron sobre Job como un manto protector. Sintiéndose llamado a un propósito mayor, sintió que su gloria resonaría en cada rincón del mundo. Yo entenderé, Señor. Te alabaré en mi dolor, porque sé que no solo estoy siendo sanado, estoy siendo transformado y enviado. 2 Corintios 1:4. Así, mientras Job absorbía la magnitud de la revelación, un nuevo misterio flotó en el aire. Sus amigos miraron a Job con asombro, comprendiendo que este momento se convertiría en un testimonio que atravesaría generaciones. Pero una inquietante pregunta permanecía: ¿cuál sería el costo de esta futura gloria? Mientras la luz del cielo iluminaba la tierra, y la expectativa de redención danzaba en el aire, el eco de la confianza y esperanza de Job resonaba por todo lo creado, dejando entrever que lo que vendría no era solo un cambio en su vida, sino el inicio de algo monumental que transformaría a los pueblos, un legado de fe que desafiaba al tiempo. ¿Cuál sería esta nueva historia de reconciliación y alabanza que elevaría la voz de la humanidad a los cielos? Los caminos de Dios se revelan despacio, y el destino de Job apenas comenzaba a entrelazarse con la eternidad. Y sucedió que mientras la luz celestial vacilaba sobre Job y sus amigos, una nueva voz emergió desde la penumbra del silencio, como un eco en las profundidades del alma humana. Era un susurro tan suave, pero con una autoridad resonante, que invitaba a la reflexión profunda. Era la voz de un mensajero divino, un portador de luz en medio de la oscuridad. Job, comenzó el ángel con un tono reverente, tu fe ha sido probada y forjada en el calor de la adversidad, convirtiéndote en un vaso capacitado para llevar la verdad de Dios a las naciones. En tu sufrimiento, has despertado una esperanza que resonará en los corazones de aquellos que vendrán después de ti. Sofar, temblando ligeramente, se inclinó hacia adelante. ¿Qué es lo que nos anuncias? ¿Cuál es el mensaje que el cielo trae a este lugar de lamento? El ángel miró con compasión y firmeza. El sufrimiento nunca es en vano. Tu dolor, Job, ha establecido un camino de entendimiento entre Dios y la humanidad. Y en este viaje, el legado de tu historia será un refugio para los quebrantados. Job sintió como si una carga se levantara de sus hombros. Sabía que su batalla no era solo la suya, sino que estaba conectada con un propósito eterno. Muéstrame, oh cielo, el camino que debo seguir. Estoy listo para ser usado, para llevar este mensaje de redención, exclamó. El mensajero continuó, existen muchos que, como tú, se encuentran atrapados en la oscuridad. Y a través de tus testimonios de fe, serán liberados. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero el camino será arduo, deberás enfrentar una última prueba que sacudirá los cimientos de tu convicción. No obstante, si perseveras, el fruto será grande. La atmósfera se convirtió en un campo de batalla espiritual,
los amigos de Job intercambiaron miradas llenas de una mezcla de miedo y sorpresa. ¿Qué tipo de prueba será?, preguntó Elifaz, su voz temblando ante la posibilidad. Será un reto que te llevará a navegar los abismos de la desolación, una experiencia que a muchos les hará retroceder. Sin embargo, la fortaleza que hallarás en esos días oscuros será un testimonio poderoso, respondió el ángel, sus ojos brillando como estrellas en la noche. Job, con un corazón ardiente de determinación, respiró hondo. No tengo miedo. He atesorado el poder de la esperanza y la fe. Si es el plan del Señor, lo aceptaré y seguiré su camino. Tu fe será puesta a prueba, advirtió el ángel, como el oro es probado en el fuego, pero recuerda, el resultado de tus luchas será una corona de gloria. Persiste, y la luz de Dios brillará aún más en tu vida. A medida que el mensaje resonaba en el corazón de todos, el aire se cargó de un deseo renovado. Comprendieron que Dios estaba llevando a Job a un viaje que no estaba destinado solo a él, sino a millones que necesitarían escuchar su historia y su revelación de la soberanía divina. El ángel levantó su mano hacia el cielo, y un resplandor luminoso los rodeó. El tiempo de la revelación se acerca, y el mundo mirará hacia tu vida. Prepárate, Job, porque la gloria de Dios se manifestará de maneras que aún no puedes imaginar. Mientras la luz envolvía a Job y sus amigos en un abrazo divino, una profunda expectativa se apoderó de todos. Sabían que un nuevo capítulo aguardaba, uno que transformaría no solo sus corazones, sino el futuro de todos los que buscarían consuelo y redención, y así, quedó flotando en el aire una pregunta profunda: ¿cuál sería el impacto del sufrimiento de Job en los pueblos que vendrían, y cómo su testimonio sería el camino hacia la reconciliación divina? La historia apenas comenzaba a desvelarse, y el claro propósito de Dios estaba a punto de revelarse en toda su gloria. Cuando la luz celestial iluminó el rostro de Job, un silencio reverente se extendió en el ambiente. Sus amigos estaban perplejos, sintiendo la magnitud de lo que se avecinaba. En sus corazones crecían tanto temor como esperanza, un eco del resplandor que se había posado sobre Job, indicando que algo más grande estaba por desplegarse. De repente, la atmósfera cambió, y una voz más profunda resonó, como un trueno en el cielo. Era el Señor mismo, que habló desde la majestuosidad de su luz. Job, mi siervo, has llegado a un umbral de transformación. Te he conocido en la adversidad y en el sufrimiento, y ahora te mostraré mi camino, que es más alto que el tuyo. Job se postró con rostro en el suelo, asombrado y tembloroso ante la presencia de Dios. Cada fibra de su ser anhelaba comprender la magnitud de su llamado. La voz del Señor continuó, como un torrente de agua viva. Los hombres ven lo exterior, pero yo veo el corazón. Tu sufrimiento ha resonado en el cielo, y he escuchado los clamores de tu alma angustiada. Zofar, sintiendo la inquietud en su interior, afirmó: Señor, ¿qué dirección tomará la vida de Job? ¿Qué pasará con nosotros, que hemos venido a consolarlo? Escucharé a los que buscan mi rostro y guiaré a los quebrantados hacia la restauración, fue la respuesta del Señor, que llenó el aire con una vibrante promesa. Job será el instrumento de esa restauración. En su sufrimiento, muchos conocerán mi gracia, y en su quebranto, reconocerán mi salvación. Job, sintiendo la profundidad del propósito divino, levantó su mirada. Señor, ¿cómo sucederá esto? ¿Cuánto tiempo tendré que sufrir antes de ver tu mano reveladora? Tu camino será como el de Moisés, que caminó en la sombra del desierto antes de entrar en la tierra prometida, dijo el Señor con firmeza. Habrá noches oscuras que pondrán a prueba tu fe, pero yo estaré contigo, como lo estuve en el pasado. A través de ti, el perdón y la redención atravesarán generaciones. Los amigos de Job intercambiaron miradas, sintiendo la gravedad de la declaración. Elifaz, impulsando su voz, dijo: ¿Qué debemos hacer, Señor? ¿Cómo podemos ayudar a Job en este viaje? Ustedes también serán parte de este relato.
A través de sus palabras de aliento y presencia fiel, aprenderán a sostener la fe en medio de la adversidad. No desmayen, porque la redención está en camino, respondió el Señor antes de sumergirse nuevamente en su cielo brillante. La luz comenzó a disolverse lentamente, dejando tras de sí una sensación de propósito renovado. Job se levantó, su corazón latía con fuerza. Reconoció que su historia no era solo su propia lucha, sino un viaje que resonaría a través de tiempos y generaciones. La comprensión de su sufrimiento como parte del plan soberano de Dios en realidad comenzaba a despertar en él. Vuestras lágrimas son contadas, y su eco llegará a aquellos que se encuentran perdidos y quebrantados. La gloria que se manifestará a través de ti será indescriptible, murmuró el ángel, preparándose para partir, su figura se desvanecía entre luces centelleantes. Pero, ¿qué de la última prueba que me anticipaste?, preguntó Job con ansias, su voz firme en medio de la incertidumbre. Espera, Job, porque lo que has de enfrentar es el sendero hacia la altitud de mi promesa, dijo el mensajero, antes de desaparecer por completo, y así, Job se quedó contemplando el horizonte, una mezcla de valentía y desasosiego asomando en su corazón. Entonces, entre sus pensamientos, resonó una certeza: el sufrimiento era solo el preludio de la manifestación de la gloria de Dios. Aquel que ha comenzado la buena obra en él la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, Filipenses 1:6. El viaje de Job estaba en su punto de partida, y la próxima revelación divina aguardaba tras la densa bruma del dolor y la certeza. ¿Cómo transformaría esta última prueba su vida y la historia de la humanidad? La pregunta joven no cesaba de vibrar en el aire, dejando a todos en la expectación divina del plan eterno que estaba por desplegarse. En los días siguientes, Job se sumió en una introspección profunda, meditando en las palabras del Señor. Cada amanecer lo hallaba en oración, clamando por entendimiento, buscando la revelación del propósito que God había delineado para él. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, observaban con inquietud, sintiendo la creciente tensión que se palpaba en el aire. La conversación entre ellos giraba en torno a lo que el futuro podría traer. ¿Es este el final de nuestra historia con Job?, preguntó Bildad, su voz quebrantada por la incertidumbre. ¿Qué destino nos espera si él es el elegido para llevar a cabo semejante obra? No estamos aquí por casualidad, respondió Elifaz con un tono que resonaba autoridad. Quizás el sufrimiento de Job no sea solo suyo, sino un llamado a todos nosotros. Debemos prepararnos para la prueba que viene, pues en su angustia aún hay luz. Aquella noche, mientras los amigos de Job reflexionaban en la penumbra, Job se encaminó a un lugar solitario de su hogar, donde la oscuridad presidía los ecos de sus pensamientos. Allí, con el cielo estrellado como testigo, levantó sus manos hacia el vasto cielo. Señor, el sufrimiento no me es ajeno. Pero, ¿por qué tanto endurecimiento de mi alma? Muéstrame la respuesta a mi clamor. Estoy dispuesto a escuchar. En ese momento, el viento comenzó a soplar, trayendo consigo un murmullo suave que resonaba en su oído. Job, yo soy el Dios que ve y conoce todas las cosas. Tu sufrimiento es un holocausto que clama en el silencio, ofrece a los que me buscan, el camino hacia una esperanza renovada. La voz de Dios penetró el corazón de Job, infundiéndole fuerza. No solo tú serás restaurado, sino que muchos conocerán mi fidelidad a través de tu testimonio. Mantente firme como un roble en la tormenta, pues una vez más serás levantado, y tu historia será de alabanza en todas las naciones. El eco de esta promesa resonó dentro de él, y Job sintió que un poder renovado lo abrazaba. Con cada día que pasaba, esa certeza empezó a servir de ancla a su quebrantada alma, y las palabras de animación de sus amigos empezaron a florecer en su corazón. Sin embargo, mientras Job se llenaba de esperanza, sombras de duda seguían asomándose a su puerta. De repente, una plaga, como una sombra oscura, trajo consigo la inquietud nuevamente. Los burladores y los escépticos comenzaron a murmurar en las cercanías, y sus palabras dañinas rozaban su oído, desafiando su fe renovada.
¿Acaso es este el hombre de Dios que ha sido llevado tan bajo? Se preguntaban entre ellos. Aun cuando su corazón claudicaba ante la presión, Job se recordó de la voz del Señor. Una vez más, soportaré y confiaré, pues mi Redentor vive. Aunque me muestres los misterios de esta vida, el dolor no tendrá la última palabra. Las pruebas se intensificaron cuando, un día, se abrieron los cielos y mi aflicción se cierne sobre su vida. Job, todo lo que has temido ha llegado. Esta es la última prueba, y en ella conocerás el cumplimiento de mi plan, resonó la voz de Dios una vez más, llenando el ambiente de una asombrosa expectancia. Mientras Job luchaba en su mente, una luz se encendió de nuevo en su corazón. En la profundidad de su aflicción, comprendió que la redención no era solo un destino, sino un acto de fe continuo, un proceso que lo llevaría al corazón del propósito divino. Espera, porque lo que has de enfrentar es solo el principio de la revelación, susurró el viento en su oído. La gloria de mi nombre será proclamada, y a través de tu vida muchos podrán confiar de nuevo en mi amor y justicia. Con cada palabra resonando en su ser, Job se alzó con determinación, concluyendo que su sufrimiento no sería en vano, sino un testimonio eterno de la fidelidad de su Dios. En medio de la angustia, una nueva confianza lo llenó. La historia de su dolor se entrelazaría en el tejido de la redención, y el mundo entero miraría en él. Por ello, Job se preparó para el desafío que venía, sabiendo que la revelación de Dios aguardaba tras la última sombra de su lucha. Sin embargo, permanecía la inquietante pregunta, ¿seré yo el portador de un milagro transformador, o el dolor seguirá siendo mi compañero? La respuesta de Dios estaba a punto de romper la oscuridad. Job se despertó una mañana con el cielo aún cubierto de nubes grises. Un silencio sepulcral envolvía su mundo, como si la creación misma aguardara con expectativa la continuación de su historia. La voz del Altísimo había resonado en su corazón, infundiéndole fuerza, y hubo un nuevo resplandor en su mirar, aún en medio de la adversidad. Mientras sus amigos se reunían, la tensión entre ellos se encaminaba hacia un clímax. Elifaz, boldo por su convicción, volvió a hablar en un tono solemne. La justicia de Dios es como un faro en la tormenta. Si Él ha permitido este sufrimiento, es para forjar en ti una fortaleza que nunca has conocido. Bildad, flanqueado por el temor y la esperanza, añadió, debemos interceder por Job, su piel padece, y su alma parece desvanecerse. Sin embargo, en el arrepentimiento hay liberación. Debes buscar al Dios que todo lo ve y se preocupa por ti, Job. Esta es la hora de clamar. Sofar, en su habitual ardor, insistió, ¿dónde está tu fe? ¿Acaso no recuerdas que el Señor está contigo en todas las circunstancias? Te ha llamado para brillar en medio de la noche, no para sucumbir a la desesperación. Job escuchó las palabras con un corazón dividido. Sabía que el sufrimiento no lo definía, pero las dudas empezaban a florecer nuevamente en su mente. ¿Cómo podría Dios permitirme esto?, se preguntaba, mientras las sombras danzaban a su alrededor. Esa misma tarde, mientras el viento susurraba entre los árboles, Job se retiró a su lugar de oración. Los lamentos de su corazón subían al cielo como incienso. Señor, en mi angustia, ayúdame a comprender. ¿Por qué esta carga es tan pesada? ¿Dónde está la fuerza que prometiste? En el silencio, la respuesta llegó, suave como el murmullo de una brisa. Job, tu dolor es una semilla de esperanza. Recuerda que la fe se refina en el fuego. No te desanimes, pues mi mano guía hasta lo más profundo del sufrimiento. Pasaron los días, y las pruebas que Job enfrentaba se hicieron más intensas. Su piel se cubrió de llagas, y el pesar lo consumía. Pero con cada momento de desesperación anhelaba con más fervor la luz de la justicia divina. Incuestionablemente, sé que mi Redentor vive, proclamó un día con voz firme, palpitante de vida. Mientras sus amigos miraban, un nuevo giro se produjo. Una luz brillante emergió de su interior y Job se vio en una visión. La escena delante de él era asombrosa.
una multitud de ángeles que cantaban alabanzas de gloria a Dios. Oh, la gloria del Señor. Su poder es grande. Él reinará por siempre, resonaba en el aire. Job, esto es solo un vislumbre, dijo una voz dulce, descendiendo del cielo. Tu sufrimiento producirá un fruto eterno. La redención no es solo para ti, sino para muchos. La historia de tu vida se convertirá en un canto de alabanza y tu dolor inicial se transformará en un testimonio de esperanza. Los ojos de Job se llenaron de lágrimas al asimilar la magnitud de la revelación. En medio de su lucha, comprendió que su historia de sufrimiento contribuiría a un propósito divino mayor que él jamás había imaginado, pero una inquietante verdad aún permanecía en su corazón. ¿Seré suficiente para llevar esta carga, Señor?, se preguntaba en su intimidad, mientras las brumas de la confusión amenazaban con asfixiar su fe, y así, alzando su mirada, escuchó de nuevo el eco del Altísimo: esperar es la clave, Job. Así como el oro es probado por el fuego, tu fe brillará, y el mundo conocerá mi gloria a través de ti. Permanece firme, porque lo que has de ver es la culminación de mis promesas. Mientras la brisa acariciaba su rostro, Job supo que la batalla no había hecho más que comenzar. La revelación de su verdadero propósito aguardaba en un horizonte donde el sufrimiento y la gloria se entrelazarían. Ahora debía sostenerse en la fe, porque, ante él, llegaba el momento de la transformación celestial. El susurro de la eternidad lo envolvía, y en su corazón anidaba la esperanza resplandeciente de un futuro, donde él se convertiría en el portador de un milagro que cambiaría el curso de su vida y la de muchos. El camino ante él era incierto, pero su Redentor vivía, y eso era suficiente. La sombra del misterio se desvelaba. Y sucedió lo que Job había temido en sus momentos de angustia. La última prueba se presentó ante él, como una tempestad que se arremolina en el horizonte. La aflicción había sido su compañera, pero ahora un nuevo desafío se alzaba frente a él, un reto que pondría a prueba la esencia misma de su fe. Una mañana oscura, mientras Job estaba solo en su lámpara silenciosa de dolor, un mensajero llegó desde el horizonte. Su rostro traía consigo las marcas de la preocupación y una noticia que podría cambiar el rumbo de la historia. Job, ven pronto. Han llegado días de calamidad, y una decisión te espera. Job sintió que el aire se volvía denso y miró al mensajero con recelo. ¿Qué más puede sobrevenirme que ya no haya sido probado?, preguntó, sin aliento. Las tierras de tus enemigos se levantan contra ti, contestó el mensajero. Y ha llegado el tiempo de decidir: ¿permanecerás en esta lucha o te levantarás y reclamarás lo que es tuyo por derecho? Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Job, recordando todas sus pérdidas, su familia, sus posesiones, su salud. Cuanto más se me quita, más clamo hacia el cielo. ¿Qué más puedo hacer? Las lágrimas caían sobre su rostro como lluvia en una sequía prolongada. Fue entonces que la voz del Altísimo resonó en su corazón, envolviéndolo con fortaleza. Job, no has caminado en vano. Este camino de pruebas es un camino hacia tu legado. Lo que harás ahora resonará en las generaciones venideras. Así como el oro es probado en el fuego, percibirás la grandeza de mi nombre a través de tu vida. Con renovada determinación, Job se levantó. Sí. Estoy listo para enfrentar a mis adversarios. En el nombre del Señor, me levantaré y recuperaré lo que se me ha quitado. Emprendió su viaje hacia el horizonte, con sus amigos siguiéndolo. A medida que avanzaban, el miedo y la duda se desvanecían, llenándose en su lugar con coraje y fe en las promesas divinas. Al llegar al campamento de quienes habían conspirado contra él, una estampa de brillo divina había descendido sobre ellos. Soy Job, el afligido, y vengo a reclamar mi lugar, proclamó. Los enemigos estaban sorprendidos. ¿Cómo puede este hombre que ha sido quebrantado hablar con autoridad?, murmuraron entre ellos. Job levantó su mano. Lo que se me ha robado será restituido, porque mi Redentor vive y pelearé por lo que es justo. Una batalla inició.
Los cielos se oscurecieron y un viento violento sopló. En el espacio entre lo terrenal y lo celestial, Job luchaba con determinación, siendo testigo del poder de Dios obrando en él. La tierra temblaba con cada grito de guerra. Las fuerzas oscuras se acercaban, pero Job sabía que no estaba solo. Cada lágrima, cada pérdida, se transformaba en una llama de ferviente fidelidad. Cuando la batalla alcanzó su punto culminante, Job clamó con fuerza: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?». Salmo 27, 1. Un eco vibrante resonó en la atmósfera, y el cielo se iluminó con la gloria de Dios. Finalmente, los enemigos fueron vencidos. Job, cubierto de polvo y sudor, se sintió renovado. El peso de la angustia se había rasgado y olas de paz comenzaron a inundar su ser. Con la victoria asegurada, una luz brillante descendió del cielo, acariciando a Job y a sus amigos, transformando el once donde una rebeldía había florecido en un reconocimiento de gracia. Job, has perseverado, y en este día se encuentra tu restauración. Te doy de nuevo todo lo que alguna vez pensaste perdido, resonó la voz divina. Tus posesiones y tu familia te serán devueltas, y aún más, muchos se verán inspirados por tu fe. Días después, la casa de Job se llenó nuevamente de risas, de amor y de compañía. Los amigos que una vez lo habían rodeado como espectadores en su dolor ahora celebraban su restauración en un banquete glorioso. Los hijos de Job fueron restablecidos, y en su hogar, el eco de alabanzas ascendía al cielo. Así terminó la historia de Job, marcada por el sufrimiento, pero culminando en una gloriosa restauración. He aquí que yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Se convirtió en referencia no solo de su dolor, sino de su victoria. Job 19:25. Desde aquel momento, su historia sería contada a través de las generaciones, un testimonio de la fe y un recordatorio que aún en las pruebas más profundas, la luz de Dios brilla. No olvides, querido amigo, que el sufrimiento puede ser parte del camino hacia el propósito divino. Así como Job encontró su restauración y su propósito en medio de la adversidad, tú también puedes encontrar esperanza en tus propios desafíos. Si has sido tocado por esta historia, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias bíblicas exclusivas que transformarán tu fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a escuchar el mensaje. Comenta abajo tus reacciones, reflexiones y lo que esta historia significa para ti. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y marcar la diferencia. No esperes ni un segundo más.